Bueno, continuamos con el siguiente video. El objetivo de esta presentación es comparar principalmente las células animales con las células vegetales. Antes de comenzar, recordemos brevemente que todos los seres vivos están compuestos por células y que dependiendo del tipo de célula se iban a clasificar de una determinada manera. Básicamente hablamos de dominio o tres dominios que conforman la escala más macro, lo más general, y uno recibía el nombre de Eucaria, que a su vez estaba compuesto por reinos, que era el animal, vegetal, todo lo que era planta, fungi, que eran los hongos, y los protistas, que ya saben que son todos los seres eucariontes que no encajan dentro de los reinos que ya vimos. Y los otros dos dominios son las arcaebacterias y eubacterias, que para facilitarnos la vida los vamos a tratar siempre como procariontes y no nos vamos a complicar más la existencia, ya que las diferencias entre uno y otro son básicamente bioquímicas y súper específicas. ¿Ya? Continuemos. Bueno, de manera gráfica, aquí están viendo la célula vegetal que está a la izquierda y la célula animal que está a la derecha. Como pueden ver, hay ciertas estructuras que solamente están en las células vegetales y otras estructuras que están solo en las células animales, y hay otras que se comparten, es decir, que están en ambos tipos de células, ¿ya? Y el objetivo de hoy justamente va a ser hacer estas comparaciones y ver qué organelo pertenece a cada grupo de células. Continuamos. Y como un recordatorio, nosotros vimos que hay organelos que son de membrana doble, como se ve aquí en amarillo, que básicamente son el nucleolo, la mitocondria y el cloroplasto, que yo les daba el ejemplo de que equivale a ir a comprar pan y que envuelvan en doble bolsa el pan que fueron a comprar. La membrana simple, que está compuesto por el retículo endoplásmico, el que a su vez se divide en rugoso y liso, el aparato de Golgi, los peroxisomas, los lisosomas y la vacuola, llamada mucho menos frecuente tonoplasto, ¿ya? Y por último, estructuras que no poseen membrana, que básicamente son los ribosomas y el citoesqueleto. Y del citoesqueleto se van a formar o tienen mucha relación con los centrosomas y los cilios y flagelos, que los vamos a estar viendo en unos minutitos más. Vamos a comenzar por el núcleo, que es una estructura de doble membrana. Aquí se ve que hay una membrana externa y aquí una membrana interna, y que entre medio hay un espacio intermembrana, ahí, ¿verdad? En ese segmento. Y aquí lo que voy a destacar como en amarillo son los poros, que es por donde salen las sustancias que van en dirección al citoplasma o entran las sustancias que van entrando al núcleo. Y como un breve recordatorio, vemos que dentro del núcleo hay una especie de gusanos como estos que están aquí, pero ustedes ya saben que no son gusanos, sino que son moléculas de ADN que se encuentran nadando en el nucleoplasma o la cariolinfa, ¿ya? Que básicamente tiene algunos minerales y nucleótidos, ¿ya? Y por otra parte, otra estructura que llama poderosamente la atención, que lo voy a destacar aquí en rojo, sería el nucleolo. Ya a estas alturas ya saben que el nucleolo está dentro del núcleo y se encarga de sintetizar o fabricar las subunidades que van a formar a los ribosomas. Entonces el nucleolo sintetiza básicamente el ribosoma a grandes rasgos, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la función del núcleo? Fácil, va a contener todas las instrucciones para que las células lleven a cabo los procesos metabólicos que necesitan o las estructuras que necesitan para su supervivencia. Solamente me interesa que sepan que es de doble membrana, está presente en célula animal y vegetal, y su función, que es contener a la información genética bajo la forma de ADN, ¿ya? El siguiente organelo, como pueden ver aquí, y aquí se observa claramente, es la mitocondria. A esta altura de la vida ya saben que la mitocondria se encuentra tanto en células animales como en células vegetales,
y su función básicamente es la de transformar la energía química que está en los alimentos a energía utilizable bajo la forma de ATP, adenosín trifosfato. Todo el proceso o todo lo que ocurre en la respiración celular, que es como esta transformación de energía química ATP, las vamos a ir viendo en otro video de forma más estratégica, ¿ya? Al igual que lo que ocurre en la fotosíntesis. Bien breve y resaltando lo más importante. Por ahora solamente me interesa que sepan que es un organelo de doble membrana, que está presente en células animales y vegetales y que su función es la de otorgar energía a las células bajo la forma de ATP a partir de los alimentos. Y aquí tenemos otro organelo, también de membrana doble, como pueden observar aquí, y recibe el nombre de cloroplasto. Importante saber, el cloroplasto de doble membrana solamente está presente en la célula vegetal y no en la animal, obvio, y su función que es realizar la fotosíntesis. Y básicamente la fotosíntesis transforma sustancias inorgánicas en una sustancia orgánica, en este caso lo que más nos interesa, azúcares. La más conocida es la glucosa, y la cual posteriormente se utiliza para formar estructuras, la glucosa, como la celulosa o para procesos energéticos, ¿ya? Y bueno, vamos viendo aquí una estructura ya conocida, que son las tilacoides, que son monedas como de 100 pesos, ¿verdad? Y la grana, que es como una torre de monedas de 100 pesos. Y el estroma, que es la membrana interna de del cloroplasto, y luego vamos a ir viendo cómo se relacionan con su respectiva función. Y aquí está la ecuación de la fotosíntesis, en donde vemos que una molécula inorgánica como el CO2, mediante el proceso en sí de la fotosíntesis, utilizando la luz solar, generan biomoléculas orgánicas, especialmente azúcares, y un subproducto, el oxígeno, que es lo que nosotros utilizamos para nuestra respiración celular. Y aquí estamos viendo en realidad dos organelos, si bien es cierto que si lo vemos de manera más general es uno solo, pero se divide en dos estructuras claramente diferenciadas. Y creo que no es necesario, pero nunca está de más. Vamos a ver que aquí está todo esto que está como de un morado más intenso, vendría a ser el retículo endoplásmico rugoso, y esto que es de un color más claro y que no tiene como porosidades, por decirlo de alguna manera, sería el retículo endoplásmico liso, y en su conjunto se conoce como retículo endoplásmico. Y como pueden observar, y lo voy a destacar en azul por si es que no se han fijado, lo que destaco en azul es el núcleo, y como pueden ver siempre, y como se ve aquí, el retículo endoplásmico rugoso va a estar cerca del núcleo, ya que es rugoso debido a que presenta ribosomas en su superficie o en su cara externa de membranas, ¿ya? ¿Y cuál es la función de los ribosomas? Sintetizar proteína. ¿Y quién da la instrucción o quién contiene como el manual necesario para fabricar proteínas? Los ARN mensajeros. ¿Y de dónde salen los ARN mensajeros? Salen del núcleo, ¿ya? Por lo tanto, salen del núcleo, llegan al ribosoma, el ribosoma sintetiza las proteínas, y el retículo endoplásmico liso, por su parte, no va a sintetizar proteínas, ya que ven que es liso, y por lo tanto decimos sin miedo a equivocarnos que no presenta ribosoma. En su lugar se va a dedicar a fabricar lípidos, grasas, ¿ya? Y importante, ambas estructuras, es decir, retículo endoplásmico rugoso y liso, y que en su conjunto forman el retículo endoplásmico, son de membrana simple, ¿ya? No son de doble membrana, y están presentes en células animales y en células vegetales. Importante destacar que las proteínas que fabrica el RER, el retículo endoplásmico rugoso, van a formar parte de la membrana plasmática, van a formar a las proteínas o enzimas que van a contener los lisosomas, y en general todas las proteínas que la célula necesite para sí misma o que necesite excretar al su medio externo, ¿ya? Y por su parte, el retículo endoplásmico liso, como ya se los comenté, sintetiza lípidos, como por ejemplo los fosfolípidos, esteroides, la grasa en general, menos ácido graso.
Y obviamente ya sabemos que el principal componente de la membrana plasmática es fosfolípido, así que también van a formar parte de las grasas de la membrana plasmática. Y otra función que está a cargo de la detoxificación celular. En el fondo va eliminando toxinas de las células. Y ahí pueden ver a qué toxinas nos estamos refiriendo. Por lo tanto, de membrana simple, está presente en célula animal vegetal y una parte sintetiza proteínas y la otra lípidos. Continuemos. Y vamos a continuar viendo el famosísimo aparato de Golgi, que es lo que está destacado aquí en azul. Si se dan cuenta, no está unido al retículo endoplásmico, pero sí está próximo o muy cerca al retículo endoplásmico liso. Y básicamente yo les comentaba que el aparato de Golgi es como estas personas que trabajan envolviendo sus compras en el supermercado como un empaquetador. Cuando el RER o el REL fabrican sus respectivas proteínas y lípidos, estas muchas veces no están maduras o le falta una parte o una estructura para que puedan llevar a cabo su función. Ya es como que si ustedes fabricaran un auto a escala pero le faltara las ruedas o las puertas. Entonces viene el aparato de Golgi y le coloca o le agrega lo que falta a las proteínas o a los lípidos. Y principalmente que le agrega azúcares, ¿ya? Formando de esta manera las glucoproteínas, proteína más azúcar, o los glucolípidos, que es azúcar más grasa, ¿ya? Fosfolípidos, esteroides, etcétera. Y podríamos decir entonces que se encarga del procesamiento, maduración y distribución de los productos del retículo endoplasmático y luego los exporta. Toma a esa glucoproteína o lipoproteína y la envuelve en una vesícula, como por ejemplo podría ser esta, y luego sigue una dirección que puede ir al exterior de la célula o a la membrana plasmática de la célula o puede ir acá puede ir al interior de un lisosoma, porque ya vimos que el retículo endoplásmico rugoso fabrica las proteínas o las enzimas que van a utilizar los lisosomas, pero antes son enviados al aparato de Golgi y este produce la maduración y luego las envuelve en una vesícula y esa vesícula pasa a denominarse lisosoma, ¿ya? Así que, ¿qué es importante saber del aparato de Golgi? 1. Que es de membrana simple. 2. Que está presente en células animales y en células vegetales. Y 3. Que se encarga del procesamiento, maduración y distribución de los productos del retículo endoplasmático. Y nos vamos a referir, pero más adelante, con respecto a su función del fragmoplasto cuando veamos mitosis y meiosis. Por ahora estamos ready. Veamos con qué continuamos y aquí hay otra imagen donde vemos que está el núcleo, aquí, ¿verdad? Perdón, ¿sí? Ahí el retículo endoplásmico rugoso, acá el retículo endoplásmico liso y aquí está el aparato de Golgi. Vemos que, como observamos en estas imágenes, hay ciertas vesículas que produce o que le llegan al aparato de Golgi y luego produce la maduración. Y luego el producto ya maduro, glucoproteína o glucolípido, sale al exterior de la célula, como estamos viendo aquí, o va a parar a otra dirección dentro de la célula en donde se necesite ese producto final, ¿ya? Por lo tanto, lo madura el producto, luego lo empaqueta y lo distribuye y lo envía hacia donde tenga que ir. Bueno, aquí continuamos con este organelo que está presente tanto en células animales como en células vegetales y como vemos claramente es de membrana simple, ¿ya? ¿Y qué organelo es este? Peroxisoma, ¿ya? Y el peroxisoma tiene una serie de enzimas que se encarga de degradar sustancias que son tóxicas para las células, las va oxidando. Y principalmente hay varias, pero nos vamos a referir a la que más nos interese, por la cual le pueden preguntar. Aquí ya lo vimos en clase, que es el H2O2.
2, que recibe el nombre de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Y aquí dentro hay varias enzimas. Por ahora solamente nos vamos a referir a la famosísima catalasa. Debí haberlo escrito con el teclado, pero no importa. Catalasa, que va básicamente a trabajar sobre el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, transformándola en sustancias menos tóxicas. ¿Y cuáles serían estas sustancias menos tóxicas? Fácil, el agua y el oxígeno. ¿Ya? Bueno, ahí se entiende la idea. Así que básicamente se encarga de eliminar sustancias tóxicas para la célula, especialmente el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, y lo transforma en agua y en oxígeno. Solamente me interesa eso, ¿ya? No nos vamos a ir en tanto la estructura interna ni nada de eso, porque la verdad no interesa, ¿ya? Por lo tanto, está presente en células animales y vegetales, es de membrana simple y degrada sustancias tóxicas a sustancias no tóxicas, ¿ya? Especialmente agua oxigenada a agua, aunque hay muchas más, pero esta es la de mayor relevancia y por la cual le pueden preguntar. Continuemos entonces y seguimos con el lisosoma. El lisosoma es un organelo de membrana simple que está presente solo en las células animales, ojo con eso, no está presente en las células vegetales. Y como lo comenté en algún momento, aquí hay cierta discrepancia, ¿ya? ¿Por qué? Yo les voy a explicar. Las enzimas hidrolíticas, en el fondo, que rompen moléculas usando agua, al revés, en el fondo, de lo que vimos en la síntesis por deshidratación o por condensación, estas enzimas hacen lo contrario, ¿ya? En vez de fabricar algo eliminando agua, rompen algo agregando agua, ¿ya? Si nos fijamos, estas pelotitas amarillas que están dentro del lisosoma son enzimas que pueden degradar proteínas, polisacáridos, lípidos y ácido nucleico. Pero en las células vegetales solamente se ha visto y que están presentes las enzimas, pero no están dentro de una membrana, como en este caso, y separadas e independientes dentro del citoplasma, sino que pueden estar dentro de la vacuola o dentro de otro organelo, por lo tanto no constituye una unidad estructural. Bioquímicamente sí, pero no estructural. Esta estructura clásica solamente se encuentra en la célula animal, ¿ya? Y como vemos, aquí está el aparato de Golgi. Como ya dijimos, vamos a imaginar que estas proteínas amarillas, estos círculos amarillos, vienen del retículo endoplasmático rugoso, vienen al aparato de Golgi, llegan por aquí, van saliendo por acá y van saliendo ya maduros, ya lo hizo madurar y los exporta en una vesícula, lo envuelve y lo saca hacia afuera del aparato de Golgi. Y ya es y en este momento ya estamos hablando de un lisosoma primario. Y luego vemos que hay un lisosoma secundario, que básicamente es cuando el lisosoma primario, que no tiene nada dentro, se une a otra vesícula que tiene una sustancia que quiera degradar. Por ejemplo, si esta fuera una bacteria o una proteína, cuando se une el lisosoma primario a la otra vesícula que contiene esta sustancia y la empieza a degradar, ya podemos hablar de lisosoma secundario. Y la función del lisosoma, básicamente, como ya se los adelanté, es degradar sustancias que pueden ser biomolécula orgánica o otras sustancias más grandes, como pueden ser bacterias, ¿ya? Por lo tanto, degrada sustancias. Y también degrada, por ejemplo, organelos defectuosos o que ya están viejos, y eso se denomina autofagia. Así que, importante, organelos de membrana simple, presente solamente en células animales, y su función es degradar o hidrolizar sustancias más complejas, ¿ya? Es como el estómago de la célula en el fondo. Continuemos y tenemos a la famosísima vacuola. La vacuola básicamente es como una bodega grande, como el almacén de la célula, donde puede guardar sustancias, y lo voy a destacar aquí, donde puede guardar sustancias tóxicas, como por ejemplo ácido sulfúrico, y en ese caso le sirve para
protegerse de los herbívoros, de sus depredadores, de que al comerlo le puede producir consecuencias indeseadas como ardor en la lengua, alergia, etcétera, ¿ya? O también como pueden guardar carbohidratos o agua, también pueden guardar, etcétera. Pueden guardar diversas sustancias, bastante variable lo que guardan ahí dependiendo de el tipo de planta que estemos estudiando en ese momento. Y por su parte vimos también que la vacuola actúa como una especie de airbag. Por ejemplo, si yo vengo, o bueno, otra causa obviamente viene y causa presión en este lado de la célula, todas las presiones que vienen en este sentido van a ser repelidas por la vacuola, porque aquí, esto que voy a destacar en amarillo, entre esta pared y esta vacuola, entre esta pared y esta vacuola hay cierta presión, ¿ya? Porque todo esto está rodeado por líquido, ¿ya? No es que esté seco, obviamente, está rodeado por líquido y aquí tenemos una pelota grande. Entonces cuando hay presión, la vacuola actúa como un airbag y disminuye o contrarresta esa presión y la célula mantiene su integridad. Es como por ejemplo si ustedes saltaran sobre una gran pelota de goma. Van a saltar sobre la pelota se va a aplastar un poco, pero luego va a devolver esa fuerza y ustedes van a brincar y se van a accidentar, ¿ya? Eso con la vacuola. Y por lo tanto es un organelo de membrana simple y está presente solamente en células vegetales y las funciones son las que mencionamos recién. Y continuamos con el ribosoma, que esto ya lo conocen, lo vieron en síntesis de proteína, traducción, y vemos que básicamente el ribosoma lo que hace es sintetizar cadenas polipeptídicas o proteínas, que son lo que están viendo ahí, ¿verdad? Y pueden ver que está formada por una subunidad menor, una subunidad mayor, y cuando se unen leen al ARN mensajero que está aquí y va fabricando todo lo que es proteína. Ojo, no fabrica aminoácidos, los aminoácidos ya están ahí, sino que simplemente va fabricando, va sintetizando enlaces peptídicos que van uniendo los aminoácidos. Y como ven, aquí no hay membrana. Es como decir cuando van a comprar pan, lo envuelven en la bolsa, hay una membrana, un organelo de membrana simple. Si lo envuelven en dos bolsas, un organelo de doble membrana. Y aquí es como que si llevaran el pan batido, que sé yo, la lluvia en la mano solamente, ¿ya? No está envuelto por membranas. Y sin embargo realiza su función sin ningún problema. Por lo tanto, características, no tiene membrana celular, está presente en células animales y vegetales y su función es sintetizar proteínas, ¿ya? Y también lo vimos cuando hablamos del retículo endoplasmático rugoso, que estaba cubierto, ¿verdad?, la membrana por ribosomas, que es esta estructura. Y sigamos, no tiene mayor dificultad. Y ahora vamos a hablar de otra estructura general que no está cubierto por membrana, y es el citoesqueleto. Si se fijan, aquí hay una serie de redes o mallas dentro de la célula que van cumpliendo determinadas funciones dependiendo de la estructura que tenga este citoesqueleto, ¿ya? Y para comenzar vamos a hablar del citoesqueleto, que sería como lo que es nuestro sistema óseo para nosotros, ¿verdad? De cómo está conformado. Y básicamente está formado por tres tipos de proteína. La primera sería lo que está aquí bajo el nombre de microfilamentos, cuya proteína esencial es la actina y facilita el movimiento y la contracción celular. Estos microfilamentos son famosos cuando hablamos de contracción muscular, actina, miosina, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cómo se distribuyen dentro de la célula, ¿ya? Y vamos a continuar hablando de los filamentos intermedios que mantienen la integridad. Esto les va a quedar clarito cuando veamos las imágenes, pero son como pilares, ¿ya? Básicamente son como los grandes pilares que hay en las casas, en las mansiones, en las catedrales, qué sé yo, ¿ya? Son grandes pilares que van manteniendo la integridad de la estructura, impiden que colapse. Y por último tenemos los microtúbulos, siendo su unidad
principal la tubulina, una proteína, y van a formar la base o el lugar de donde parten los cilios y flagelos, y además van a formar o forman a los centriolos, que también lo vamos a ver en unos segunditos más, ¿ya? Y para que les quede más claro, vamos a hablar de la función del citoesqueleto considerando o sumando las funciones de los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Porque cuando hablamos de citoesqueleto estamos hablando de todo, de su conjunto, ¿ya? Y básicamente vamos a decir que le da forma y sostén a la célula, que permite el desplazamiento de los organelos por el citoplasma, ya que como vieron en la imagen anterior, había muchos organelos que no estaban flotando en el citoplasma, sino que estaban como anclados o fijados a una determinada zona, ¿ya? Y participa en la división celular y forman el uso mitótico. Cuando veamos mitosis, ahí vamos a quedar bastante al día con esto. Participa en la contracción y movimiento celular y va a formar a los centriolos. Ahora vamos a ver la siguiente imagen, en donde vamos a ver básicamente, de acuerdo a su función, cómo se van distribuyendo estas proteínas. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿verdad? Y vamos a notar que aquí están los microtúbulos y tienen como una forma de pareciera como una araña mirado desde arriba, ¿ya? Pero básicamente todos los microtúbulos que ustedes están observando aquí nacen desde un punto determinado, ¿verdad? Y para que se hagan la idea, van a ser como los pescadores con caña. Tiran la caña y enganchan algo, y luego una vez que lo enganchan lo van moviendo. Es como que van organizando a lo que enganchan, ¿ya? Y básicamente eso, ¿ya? Después cuando veamos mitosis y uso mitótico van a ver que cuando enganchan a los cromosomas esto los van moviendo, ¿verdad? Y todo el tema. Y aquí tenemos los filamentos intermedios. Fíjense que nacen en un lado de la membrana, ¿verdad? Aquí hay dos puntos que están señalando eso, y luego mantienen una unión, es decir, es como un pilar que va manteniendo la integridad de la célula, uniendo a la muralla. Es como que le vamos a colocar como un esqueleto de metal, por decirlo de alguna manera, que mantiene la integridad. Si yo hiciera presión, por ejemplo, en este lado, estas proteínas, estos filamentos intermedios van a aguantar eso, ya es como que tiene que ver neta más, como la función más importante, la integridad. Y aquí tenemos a los microfilamentos, que vemos que hay una gran diferencia con respecto a los otros dos organelos, porque básicamente se va orientando en las membranas o en los bordes celulares, y esto es debido a su función de la contracción de la célula. Que por ejemplo, si yo les digo ya tomen o toquen la punta de sus pies con la punta de su mano, ahí ustedes están haciendo una contracción, se está doblando, ¿ya? Por lo tanto es necesario que se distribuya de la forma en la cual ustedes están viendo. Sigamos y continuamos con cilios y flagelos, que básicamente no son organelos propiamente tal, sino que son estructuras especializadas que cumplen con una determinada función y son principalmente o están constituidos en gran parte por proteínas. La gran diferencia es que los cilios son bastante numerosos, son cortos y rodean completamente la membrana celular, es decir, cubren toda la superficie. En cambio, los flagelos generalmente hay uno, pero pueden ser más en el caso de los protistas, y tienden a ser largos, ¿ya? Y las funciones de los cilios es la limpieza o barrido de superficies celulares, y los flagelos ayudan al movimiento celular. Y tanto cilios como flagelos vamos a decir que está presente en la célula animal, ¿ya? Así que no tiene mayor complejidad que eso. Cuando estemos más adelante vamos a hacer ciertas distinciones entre cilios y las famosas fimbrias o pilis, ya que ahí tiende a haber confusión. Y este es el movimiento que va haciendo en este caso el flagelo, que es más largo, y el cilio que está a su derecha. Y para entenderlo mejor, lo que está a la izquierda sería una hélice, que sería un flagelo, y lo que está a la derecha sería Indiana Jones, obviamente,
dando un golpe con un látigo y que básicamente es cómo funcionan los cilios. Por ejemplo, si yo dibujara aquí una superficie, ya lisa, un epitelio del sistema respiratorio, y cae eventualmente una partícula, que sé yo, extraña como polvo, ya lo vamos a nombrar como polvo. Y lo que hace el flagelo es como una especie de latigazo, como así, como un ya, y lo estoy dibujando en rojo, y va a golpear o va a dirigir las partículas de polvo en una sola dirección, que en este caso es hacia fuera de nuestro cuerpo, ya. Así que esa es la principal diferencia en cuanto a la función entre cilios y flagelos. Y por último, pero no menos importante, a los centriolos no tienen membrana y solamente están presentes en las células animales. Y su función es que dan origen, es decir, desde este punto nacen o comienzan los cilios y flagelos. No es imperativo ni interesa que se aprenda 9 más 0 u otra estructura con denominación o nomenclatura similar, solamente que sepan que son dos unidades de proteínas que se ubican de esta forma, ya paralelamente. Y ya solamente para aclararlo, que cuando hablamos de 9 tripletes estamos diciendo que aquí hay un triplete. Por ejemplo, yo lo voy a indicar con una flecha roja. Aquí hay un triplete, ¿verdad? Es decir, una unidad que tiene 3 tubos de proteína. Aquí hay otro triplete, otro triplete, otro triplete, otro triplete, y así hasta que contemos 9 unidades o 9 tripletes, ¿ya? Eso se refiere. Y también vamos a ver que va a formar parte del centrosoma en las células animales, pero eso lo vamos a ver cuando veamos mitosis y meiosis, ¿ya? Principalmente mitosis. Por lo tanto, no presenta membrana, está presente solamente en células animales y da origen a cilios y flagelos, y forman parte del centrosoma, que básicamente es como que si yo tomara estos fideos en forma de tubos cilíndricos y lo colocara dentro de una especie de gelatina, ¿ya? Y de ahí empiezan a salir ciertos microtúbulos que van uniéndose a los cromosomas y los van moviendo, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Así que este ha sido el video comparando células animales y vegetales. Espero que les sirva. Cualquier duda, consulta, inquietud existencial me pregunten.